te solicito que nos comentes 2 o 3 de los problemas que ha enfrentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos para llevar a cabo su labor, que pues resulta muy trascendente. Bueno, yo creo que en primer lugar, como comentábamos hace un momento, las resoluciones nuestras tienen que ser aceptadas por la autoridad, y existen todavía algunas autoridades que no lo juzgan pertinente y sencillamente rechazan nuestras recomendaciones. Sobre todo estamos hablando de ciertas autoridades municipales y en algunos casos algunas autoridades estatales. Esto no sucede con las autoridades federales. La experiencia mía es que lo normal es que la autoridad federal acepte la recomendación y la cumpla. Entonces, ¿qué es lo que hay atrás de eso? Bueno, pues una falta de cultura democrática. Todavía es un poco esa concepción patrimonialista del Estado, ¿no? De el gobernador que dice, yo no la cumplo, ¿por qué? Pues porque aquí mando yo y a mí nadie me va a decir lo que tengo yo que hacer, ¿no? Entonces creo yo que tenemos este obstáculo, ¿no? Luego, también tenemos otro problema que es el siguiente: las empresas de derechos humanos. Me vas a decir, ¿cómo que empresas de derechos humanos? Sí, hay gentes que se dedican a hacer negocios con los derechos humanos. Entonces, lógicamente, o sea, los derechos humanos pues también son objeto de comercio. Entonces, lógicamente, ven en la comisión pues una competencia y entonces entran en este estira y afloja con nosotros, críticas irracionales, falta de diálogo. ¿Por qué? Porque pierden negocios que tenían, ¿no? Entonces tenemos esta situación que es un conflicto que tenemos también, ¿no? Y finalmente, pues el gran problema que hay es la ignorancia de la población en general, que no conoce sus derechos humanos y que lógicamente no los exige ni los hace valer precisamente por ignorancia. O sea, es un problema de educación en los derechos humanos. Pues muy esclarecedor. Alonso, hace rato tú hacías referencia a algunas cifras que parecieran ser alentadoras. Sin embargo, para el tamaño de la población de este país, quizá todavía estamos un tantito o mucho rezagados. También, en el caso del IFAI, ¿cuáles serían los problemas que enfrenta, pues para que tendamos a una ciudad más informada? Mira, José Luis, es interesante cómo él subraya como un obstáculo, un problema a vencer, que las recomendaciones de la Comisión no sean, digamos, cumplidas. El IFAI, por su lado, no emite recomendaciones, sino mandatos, por lo que el incumplimiento del mandato pues es de especial gravedad. Yo te hablaba de 100 y pico mil ciudadanos que han hecho uso del derecho a acceso a la información. Algunos han hecho 1, 2, 3, 4 solicitudes, pero juntas hacen 317.000 solicitudes de información. Todas están en el sistema electrónico que todos los ciudadanos pueden consultar. Todas las preguntas, todas las respuestas. De esas, en 15.000 ocasiones, esas 317.000 ocasiones, en 15.000 ocasiones el ciudadano no ha estado conforme, no ha estado satisfecho con la respuesta que el gobierno le ofrece a su solicitud de información y acude al IFAI, que es una especie como de tribunal de lo contencioso administrativo, digamos, en materia de transparencia. En 15.000 ocasiones el IFAI ha resuelto. ¿Cuántas veces nos han desacatado en esas 15.000 ocasiones? 42. Tú dirías, bueno, no está mal. Yo diría que el récord es bueno. Obviamente la Secretaría de Función Pública ha debido de intervenir para sancionar a los funcionarios que desacatan al IFAI, porque eso es lo que dice la ley. Pero 18 de esas 42 se concentran en una institución del Estado, que es la Procuraduría General de la República. Entonces yo te diría, respondiendo a tu pregunta, ¿qué obstáculos se enfrentan? ¿Qué dilemas? Hombre, evidentemente la actitud de la Procuraduría General de la República, que se ha negado sistemáticamente a acatar y a querer, digamos, litigar las resoluciones del IFAI en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, cuando la ley dice que las resoluciones del instituto son definitivas e inatacables para el gobierno, lo cual no ha hecho sino retrasar pues la posibilidad de que los ciudadanos que pidieron esa información pues reciban la misma, ¿no? Yo diría que ahí hay un problema. No quiero sino pensar con optimismo que en la próxima reforma, muy próxima ya, a la Ley Federal de Transparencia, pues se especifique con claridad aquello que le preocupa especialmente a la PGR. Por ejemplo, ellos dicen,
No, es que el Código de Procedimientos Penales dice que solamente tendrán acceso a la averiguación previa pues el indiciado y su abogado y quien, en fin, quien inició la averiguación, quien la motivó. Pues sí, pero la ley de transparencia es posterior y determina con precisión que una averiguación previa que está en integración obviamente no puede abrirse al público, sería contrario a todo sentido pues del derecho y de la aplicación de las leyes. Cuando la averiguación previa, sin embargo, ha concluido, admite una versión pública. En fin, lo que te quiero pues subrayar es que ahí hay un dilema importante, pero es puntual. Otro que es más general, yo me sumaría también a lo que ha dicho José Luis. Estamos ante un problema también de conocimiento. Un gran reto del IFAI es que más y más gente conozca, ya lo decías tú, el derecho de acceso a la información y lo use, de manera que sometamos a un ejercicio de escrutinio público mucho más exigente al gobierno. Y enfrentemos también uno de los problemas centrales de México, que es pues, la precariedad de nuestro Estado de Derecho. Yo creo que la transparencia puede hacer mucho por obligar a los funcionarios públicos a ceñir su conducta al marco jurídico, y es una de las grandes deficiencias de nuestra vida democrática, ciertamente. Pero también resulta alentador este tipo de panorama, a nivel de que es mandato, y esto también la sociedad tiene que conocerlo plena y absolutamente. En el caso del Instituto Federal Electoral, pues ha sido un organismo fundamental también para nuestro desarrollo democrático, pero también ha tenido y enfrentado problemas fundamentales, Lorenzo. Sí. Yo creo que tú nos comentaras. Yo creo que los problemas son de distinta índole, precisamente atendiendo a las preocupaciones que fueron centrándose a lo largo, digamos, de los casi 20 años de existencia del IFE. Desde 1990, decía el Instituto Federal Electoral, ha enfrentado distintos desafíos y consecuentemente los problemas en sus momentos fueron distintos. Yo tal vez identificaría los siguientes, para tampoco hacer un análisis retrospectivo, sino digamos los grandes problemas, digamos, que en la historia del IFE se han enfrentado. Creo que el primero, que fue resuelto de manera muy efectiva, ya para 1994 las elecciones no eran controvertidas, al menos no como lo eran antes, fue resuelto muy rápido, es decir, el desafío de organizar elecciones con, digamos, altos niveles de confiabilidad. Pero después viene un problema que todavía hoy no ha sido resuelto al final, digamos, en sus últimos términos, y es que el Instituto Federal Electoral no solamente organiza las elecciones, y desde este punto de vista funge como un árbitro imparcial, sino entre sus atribuciones también vigila que las conductas de los partidos políticos se apeguen a lo que dice la ley. El caso de la fiscalización es emblemático porque es prácticamente un ejercicio de rendición de cuentas en donde el IFE tiene que escrutar que los dineros que ingresan y gastan los partidos se hagan de acuerdo con lo que establecen las leyes. Y desde este punto de vista el IFE asume una actitud pues prácticamente, digamos, de un juez que tiene que indagar por un lado y por otra parte sancionar cuando hay irregularidades. Y esto inevitablemente nunca deja contentos a todos los actores y muchas veces confronta al Instituto Federal Electoral con los partidos. Los casos de Amigos de Fox y Pemex Gate son emblemáticos, digámoslo así, de los problemas que tuvo que enfrentar sobre el IFE, sobre todo porque había un diseño legal insuficiente. Ahora, la reforma del año pasado vino a dotar al IFE de muchas nuevas atribuciones que le permiten enfrentar este desafío. Pero también viene a complicarle la vida en muchos sentidos, porque como te decía, ahora tiene que ser la autoridad reguladora y vigilante que las nuevas reglas en materia de acceso a los medios de comunicación electrónicos se cumplan. Y desde ese punto de vista se abre un frente nuevo para el IFE, es decir, el de tener que vigilar que los concesionarios, que los partidos de radio y televisión, que los partidos políticos, pero también los ciudadanos, acaten estas nuevas disposiciones. Un ejemplo muy concreto es aquel que tiene que ver con la prohibición de compra de publicidad por parte de los partidos, pero también por parte de los particulares. Y esto implica que los concesionarios están impedidos de vender publicidad político-electoral. Esto quiere decir que el IFE, y de hecho hoy en día está el IFE litigando en tribunales frente a concesionarios y frente a particulares, digamos así, que se han amparado frente a estas nuevas normas, pues es un frente de batalla no menor. ¿Cómo tendrá que enfrentar el IFE este desafío? Pues yo creo que como lo enfrentó en el pasado, es decir, aplicando la ley sin estridencias, sin excesos ni defectos, yo diría sin actitudes temerarias ni temerosas, ¿no? Pero bueno, por no hablar, por supuesto, una serie de desafíos adicionales y que tienen que ver justamente con lo que Alonso y José Luis mencionaban y que tienen que ver con la difusión de la cultura democrática,
con, digamos, combatir el abstencionismo, digamos, que es un fenómeno que ha llegado para quedarse, tal parece. En fin, es un problema también de cultura, pero creo que institucionalmente y desde el punto de vista funcional los desafíos fundamentales son estos, ¿no? Magnífico. Estamos hablando del papel de la misión que están cubriendo tres de nuestros organismos fundamentales para el desarrollo democrático. En ese sentido, ahora yo le quiero solicitar, José Luis, ¿qué acciones en el futuro inmediato estaría la Comisión Nacional de Derechos Humanos pensando implementar para fomentar la cultura o algunos otros elementos que son esenciales para afianzar la preservación de los derechos humanos? Bueno, nuestros programas de divulgación de derechos humanos cada vez son más ambiciosos. Nosotros, por ejemplo, pues desde spots de televisión, conferencias, cursos, hasta tenemos un programa de doctorado con una universidad española en derechos humanos. Entonces esto nos permite pues ir creando esta cultura. Yo creo que aquí hay una cosa muy importante, y es lograr que en los planes y programas oficiales desde la primaria se vaya incluyendo esta cultura de derechos humanos, ¿verdad? Y que pues, los niños de primaria ya sepan cuáles son esos derechos fundamentales, que logremos que a través de los medios masivos de comunicación se pueda ir instruyendo a la población en estos derechos también. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado la educación formal y por otro lado la educación informal, ¿verdad? Yo siempre digo que el primer problema de derechos humanos es la falta de educación y que la respuesta es educación. Sin la menor duda. Alonso, 1 minuto y medio antes de irnos a pausa. Yo creo que el asunto de la cultura es fundamental. ¿Cómo solicitamos información? ¿Quién solicita información? ¿Cuáles son los núcleos que básicamente demandan mayor información? ¿Cómo ampliar efectivamente esta cobertura? ¿Cómo convencer a la población de que hay condiciones y facilidades para ello? Bueno, ofrecérnoselas cabalmente, ¿no? Si esto se burocratiza, se hace torpe, pues entonces, ¿quién va a creer en ello, no? Qué importante que la Constitución hoy diga que todos los estados, los municipios de más de 70,000 habitantes, todos los poderes de la Unión, deben de facilitar, digamos, la presentación de solicitudes a través de Internet. El 20% de la población tiene Internet, no estoy, digamos, obviando ese dato que es tan importante. Sin embargo, el porcentaje de los mexicanos que crecientemente tienen acceso a este sistema electrónico es creciente. Hay muchos migrantes zacatecanos que ya están en contacto con sus parientes en Zacatecas a través del correo electrónico, en los cafés de Internet que ya se van, digamos, rutinizando en nuestra vida, incluso semirural. En fin, lo que te quiero decir es que algo importante que estamos haciendo ahora